Hola, sean todos bienvenidos a esta sesión número 2. El día de hoy siempre vamos a continuar con lo que es la unidad 1 que lleva por nombre Derecho Hereditario. Vamos a continuar siempre viendo esta unidad, chicos. El día de hoy vamos a estar abordando este tema muy importante acerca de los bienes, la clasificación de los bienes, como por ejemplo los bienes inmuebles, la diferencia entre ellos, pero vamos a empezar recapitulando un poquito lo que vimos en la sesión anterior, la sesión número 1, que hablábamos sobre el concepto de lo que era el derecho hereditario. Decíamos de que el derecho hereditario era el conjunto de normas y regulaciones que, valga la redundancia, pues regula la transmisión de bienes y propiedades de una persona fallecida a sus herederos legales. Mencionábamos anteriormente, chicos, en la sesión 1 de que para hablar de derecho hereditario, para hablar de sucesión, es porque estamos en presencia de un acontecimiento en donde una persona que tenía una masa patrimonial ha fallecido y se necesita hacer esa transmisión de esos bienes que dejó, en este caso, por el causante, que es la persona que ha fallecido, a sus herederos, en este caso, pues las personas, los familiares que sigan, ¿verdad? Con, según la ley, a recibir esa masa patrimonial. Dentro de lo que son las características del derecho hereditario, tenemos 5, pero de estas 5 se desprenden otras. Vamos a ver estas primero 5. Dice que lo esencial es el patrimonio, la persona es lo accidental. Cuando una persona muere y no deja testamento, la ley manda a llamar, existe una lista, ¿verdad?, de quiénes son los llamados a la sucesión, es decir, quiénes son llamados para recibir esa masa hereditaria. Entonces, lo esencial aquí es el patrimonio del causante. La persona viene siendo, como puede ser hijo, a falta de hijo, puede ser la mamá, a falta de mamá, puede ser el tío, o sea, la persona que es lo accidental, ¿verdad? Lo esencial es el patrimonio, es decir, que hay una masa de bienes que hay que transmitirlo a otra persona. El segundo es que nace, muerte, causa. No podemos hablar de sucesión sin hablar de muerte. ¿Por qué? Porque la sucesión se abre cuando la persona fallece. El tercero recae sobre una cosa universal, en el caso que la persona pues tenga varias propiedades, ¿verdad? Y, por ejemplo, varios bienes muebles y lo hereda a otra persona. El cuarto, hay en él algo de público y social. El Estado interviene cuando el testador no ha hablado. ¿Cuándo interviene el Estado? Cuando el testador no deja un testamento, no deja estipulado a quién va a heredarle todo su patrimonio, y es ahí donde el Estado interviene y abre la sucesión y manda a llamar a la lista de los posibles herederos de esa masa patrimonial. El quinto, hay en él algo que lo hace que diversos autores lo caractericen como un derecho real. Pues la mayoría de los bienes, ¿verdad?, que las personas dejan son activos, son bienes inmuebles también. Por ende se le da también esa categoría de derecho real. Entonces, de esas características que vimos anteriormente se desprenden estas otras, como es la universalidad. Se habla de universalidad porque la herencia comprende todos los bienes y derechos del fallecido sin ningún tipo de excepción. Es decir, uno puede recibir no solamente bienes, también puede heredar deudas, ¿verdad? No hay excepción alguna de esto. Tenemos la legitimidad. Los herederos legales son determinados por la ley y no pueden ser elegidos por el testador. En el caso, pues, de cuando hablamos de herederos legales, es decir, cuando la persona no deja testamento y son llamados a la sucesión, en este caso, pues a través de una declaratoria de herederos. La inalienabilidad, los bienes heredados no pueden ser vendidos, hipotecados o cedidos sin el consentimiento de todos los herederos. Algo muy importante también, la indivisibilidad. Los bienes heredados no pueden ser divididos entre los herederos sin su consentimiento, porque recuerden de que ya
el patrimonio ya no le pertenece solo a una persona que podía disponer, enajenar, vender, desmembrar, lo que ustedes se puedan imaginar sobre su patrimonio, sino que ya hay varios herederos y se debe de contar con el consentimiento de cada uno de ellos para poder hacer algún tipo de trámite sobre esa herencia. La imprescriptibilidad, la herencia no prescribe, es decir, no puede ser adquirida por usucapión, que es el uso prolongado de un bien, en este caso, pues, ya mueble. Tenemos los sistemas de sucesión. Anteriormente ya les había hablado que existen dos tipos de sistema de sucesión. Tenemos el sistema de sucesión legal, que es aquel en el que los bienes son repartidos entre los herederos legales de acuerdo a las leyes del país. En este sistema, pues el testador no tiene la libertad de decidir a quién dejar sus bienes, sino que esto está regulado por la ley. ¿Por qué? Porque precisamente la persona muere y no le da tiempo de dejar un testamento y de dejar designado a quién le va a quedar todo su patrimonio una vez que él fallezca. Y tenemos el sistema de sucesión testamentaria, que aquí sería como el más idóneo, ¿verdad? Para evitar esos problemas familiares, que es la redacción de un testamento. Aquí en Nicaragua, pues, lamentablemente no tenemos esa cultura de elaborar los testamentos. Son muy pocas, ¿verdad?, las personas que lo elaboran. Y por eso es que suceden un montón de problemas familiares a la hora que la persona, la mamá, el papá muere y los hermanos se quedan discutiendo, ¿verdad? Por el terreno, por la casa, por las propiedades, precisamente porque el papá o la mamá no dejó un testamento. Entonces, la sucesión testamentaria es aquel en el que el testador tiene la libertad de decidir a quién dejar sus bienes mediante un testamento. En esta clase, chicos, vamos a aprender a elaborar un testamento, vamos a conocer los diferentes tipos de testamentos y aprender a cómo hacerlos. Es una clase muy especial, muy bonita, que es algo que les ayuda a ustedes en un futuro como abogados, como notarios, ¿verdad? Elaborar lo que es el testamento, y si estamos hablando de abogados litigantes, pues para realizar los procesos de declaratoria de herederos y todo lo que tenga que ver con el mundo de las sucesiones. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos sistemas, el sistema legal y el sistema testamentario? Pues básicamente la sucesión legal es como más rígida, ya que no permite al testador decidir quién va a dejar sus bienes, porque no le da tiempo de realizar el testamento. Fallece y no deja a nadie, entonces la ley ya tiene estipulado quiénes pueden, en este caso, pues pedir la declaratoria de herederos, mientras que en el sistema testamentario, pues el testador tiene mayor libertad para decidir a quién dejar sus bienes. La sucesión lo podemos dividir en universal y en particular. Y para ello, vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo 934 de nuestro Código Civil. Dice que la sucesión de una persona se abre por la muerte de esta. Es decir, no podemos hablar de sucesión sin hablar de la muerte de una persona. Nada podrá estipularse sobre los derechos a la sucesión de una persona mientras está viva, aunque ella consienta. No existe ese término que dice, es que mi papá me heredó en vida. Eso no existe, chicos, porque para hablar de herencia estamos hablando que la persona tuvo que haber fallecido. Ese término es muy popular dentro de la cultura nicaragüense, el decir, es que mi papá ya me heredó y a lo mejor el papá no ha muerto. Entonces no podemos nosotros como futuros, ustedes como futuros abogados, utilizar estos términos que son comunes en la sociedad, porque son realmente incorrectos. No, el artículo 934 establece que la sucesión de una persona se abre por la muerte de esta y que no se puede estipular sobre los derechos a la sucesión de una persona mientras esta está viva, aunque ella así lo consienta. El artículo 935, igual de nuestro ordenamiento civil, dice que
Llámese heredero a aquel en quien recae la totalidad de la herencia o parte de ella sin determinación de valor ni objeto. Es decir, cuando nos heredan todo, nos heredan bienes, nos heredan activos, nos heredan pasivos, nos heredan bienes muebles, todo. O sea, somos herederos de la totalidad de la herencia. El caso contrario ocurre con el legatario. ¿Quién es el legatario? El legatario es aquel en cuyo favor el testador deja cantidad u objetos determinados. O sea, cuando el testador a la hora de realizar su testamento le dice, le dejo en legado a Virginia, un ejemplo, el bien inmueble ubicado en Cochomil, pero mi heredero universal va a ser Juan Francisco. O sea, a Juan Francisco lo denomina heredero porque le va a heredar la totalidad de sus bienes, pero a Virginia le deja un bien en particular o le puede dejar una cantidad de dinero, la cuenta bancaria en el banco, por ejemplo, y los demás activos, el demás patrimonio lo puede dejar a su heredero. Esa es la diferencia entre ser heredero y ser legatario. El heredero es pues el que sucede al difunto en virtud de un título universal. Esa es la característica, que es universal. Siendo legatario el que deriva sus derechos de un título particular, o sea, solo de un objeto. Y completa la inteligencia legislativa el artículo 936 de nuestro Código Civil que señala esta clasificación. ¿Qué es título universal? La disposición que comprende la generalidad de los bienes del testador o cierta porción de la misma, denominándose título particular o singular al que dispone de bienes o de cantidades ciertas y determinadas. O sea, que cuando hablamos de herencia estamos hablando de todo el patrimonio y cuando hablamos del legado estamos hablando de algo en particular. En el estudio de la constitución del derecho sucesorio nos encontramos 4 fases o etapas que están bien definidas y son estas que están aquí en la presentación. Apertura de la sucesión, la delación o la denuncia, la vocación y la aceptación. Vamos a ver cada una de ellas. A grandes rasgos, ¿verdad? Porque lo vamos a estar estudiando de forma más detallada en la clase sincrónica. La apertura de la sucesión, pues básicamente el hecho que produce esta apertura de la sucesión es la muerte del causante. ¿Ya? Ya he explicado que no podemos hablar de sucesión si no ha habido de por medio una muerte de una persona. En cuanto al lugar de la apertura de la sucesión, pues según el artículo 940 y siguiente de nuestro Código Civil, sería el del último domicilio del causante aquí en el territorio de Nicaragua, y si nunca lo tuvo, entonces en el lugar donde se encuentre la mayor parte de su patrimonio, en este caso porque haya dejado la persona. ¿A qué nos referimos con la delación o la denuncia? Pues básicamente es el llamamiento efectivo del heredero, o sea, la posibilidad concreta y actual que el llamado tiene de hacer propia la herencia. Es decir, cuando la persona se quiere declarar heredero de los bienes que haya dejado, en este caso, la persona, ya sea que el causante lo haya denominado como heredero en su testamento o que en este caso no haya dejado testamento y se quiera hacer por la vía legal. Tenemos la vocación para que alguno sea heredero de un causante, no basta que se produzca la apertura de la sucesión, esto es que muere el causante, como ya les había indicado, sino que la persona en cuestión debe ser llamada a la herencia de aquel, es decir, que se encuentre en este caso, pues dentro de la lista, ¿verdad? Para ser llamado a la sucesión. Se distingue ordinariamente dos clases de fundamentos de vocación. Tenemos la ley y la disposición por causa de muerte, que la vamos a estar estudiando en clase. Otra de las etapas es la aceptación. ¿A qué nos referimos con aceptación? Pues es el acto expreso de voluntad del causaviente, que sería la persona, ¿verdad? A quien va a heredar todo ese patrimonio. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la capacidad para suceder. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, el artículo 944 de nuestro Código Civil
señala la capacidad para suceder, es decir, la capacidad para recibir esas asignaciones por causa de muerte, es decir, la capacidad para ser heredero. Y con respecto a esta capacidad, el artículo 981 habla acerca de las causas de exclusión para suceder, que son dos, la incapacidad y la indignidad, son dos. Para ser una persona capaz de poder recibir ese patrimonio que dejó un causante, es necesario que esta persona pues, exista naturalmente al tiempo en que se abrió la sucesión. ¿Cuándo se abre la sucesión? Con la muerte de una persona, ¿verdad? Salvo porque suceda por derecho de transmisión, pues entonces va a estar a existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o el legado. Se entiende por derecho de transmisión el que tiene los herederos de una persona para aceptar o repudiar la herencia o legado que ella no había aceptado ni repudiado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Es importante el existir a la hora de que se nos declara herederos. O sea, tenemos que estar conscientes de qué es lo que vamos a aceptar, ¿verdad? Como herencia. El artículo 985 de nuestro Código Civil explica quiénes son inhábiles para recibir por testamento. Del menor no emancipado, su tutor, a no ser que, habiendo renunciado a la tutela, haya dado cuenta de la administración o que sea ascendiente o hermano del menor. O sea, si el menor no ha sido emancipado y quiere dejar como heredero a su tutor, este tutor tiene que haber renunciado a esa tutela. De caso contrario, no va a poder eh, no va a poder recibir por testamento. Otra cosa que debe de hacer es haber dado cuenta de la administración de los bienes del menor o que sea pues sea el padre o el hermano de ese menor no emancipado. Luego tenemos el caso número 2 del menor, sus maestros y cualquiera persona cuyo cuidado está entregado. Tampoco no pueden los maestros recibir por testamento. Del enfermo, cuando la persona está enfermo, los facultativos que le asistieron en la enfermedad de que murió y los ministros de cualquier culto que durante la misma le asistieron. El punto número 5 del testador, el cartulario que le hace el testamento público o autoriza la cubierta del testamento cerrado. Y la persona que escribe el testamento cerrado, estos no pueden recibir por testamento. Oigan bien, estamos hablando por testamento. O sea, que en el testamento, ya sea público o ya sea cerrado, no podemos recibir. El cartulario que le hace el testamento público a una persona no puede ser heredero de él. Dice, la inhabilidad a que se refiere a los numerales 2 y 3, es decir, los maestros y las personas que asistieron al enfermo y los ministros de culto que durante la misma le asistieron, es decir, el padre, el pastor, etcétera, no impide los legados remunerativos de los servicios recibidos por el testador. Es decir, si el testador a la hora de redactar su testamento le da en legado una cierta cantidad de dinero a sus maestros por haberle enseñado, no sé, alguna especialidad, o al pastor por haber estado con él durante su enfermedad, eso sí lo pueden recibir. Ni las disposiciones en favor del cónyuge o convivimiento o de parientes que pudieran ser herederos del testamento. El artículo 988 nos dice quiénes son indignos para suceder, o sea, para recibir una herencia. Los que hubieran dado muerte voluntariamente o intentado matar a aquel de cuya sucesión se trata. O sea, cuando provocamos de manera voluntaria la muerte del causante.
el que le haya obligado a hacer un testamento o a modificarlo. Quien con amenazas, insultos, eh, coacción obligue al testador a que cambie su testamento o hacer un testamento, él es una persona indigna para suceder. El que le haya impedido hacer el testamento, revocado el ya hecho, o que hubiera suprimido, ocultado o alterado el testamento posterior, tampoco es una persona indigna para suceder. Dentro de las causas de indignidad, tenemos los actos que constituyen un atentado contra la persona física o moral, en este caso pues, del causante, aquellos que constituyen un atentado contra la libertad de testar, otra de las causas de indignidad. El artículo 992 habla acerca de la indignidad, que dice que para que ésta pueda sufrir o pueda surtir los efectos necesarios, pues hay que pedirla al judicial. O sea, la indignidad se solicita judicialmente. Y esto quien lo tiene que hacer es la parte interesada en la exclusión del heredero o legatario interno. La acción para pedir la declaratoria de indignidad tiene una prescripción de 4 años a partir de la posesión de la herencia o del legado de la persona indigna, y una vez que muerto el heredero o legatario sin que se haya intentado la acción de indignidad, pues no se va a poder admitir contra los herederos del indigno. ¿Por qué? Porque se tenía que haber tramitado en contra de la persona indigna. Bien, estos temas, chicos, los vamos a estar debatiendo en la clase. Por favor, lean la lectura complementaria, vean los videos complementarios, lean la lectura, vean la presentación para que sepamos de lo que vamos a hablar en este próximo encuentro y podamos debatir todo en clase. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima sesión.